queremos extender a ustedes la más cordial bienvenida a este encuentro empresarial denominado Gerenciando la Felicidad para el Logro de Resultados. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá y su Foro de Presidentes, se trabaja para lograr el crecimiento sobresaliente de las compañías. En el programa de Empresas en Trayectoria Mega, adicionalmente, hemos identificado que esto solamente se logra si hay un equipo humano comprometido, con la motivación e inspiración correcta, como detonantes para el logro de resultados mencionados. Doctor Ricardo, muchas gracias por acompañarnos y estamos seguros que su charla de hoy será de un gran aporte para los asistentes. No les voy a hablar de nada raro, sino de lo que realmente hicimos en los últimos 2 años en SIGO, que digamos que fue el compendio de muchos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de un proceso que hemos tenido nosotros, después de haber pasado por todo el proceso Mega de la Cámara de Comercio y de haber sido elegidos como emprendedores de Endeavor y de haber tenido la oportunidad de hablar con gente que le ha apostado a estos modelos disruptivos, los llamamos así, de la felicidad, porque realmente son apuestas un poco arriesgadas y probablemente cuando uno se sienta a tomar este tipo de decisiones siente algunos temores de si va a funcionar o no va a funcionar. A la conclusión que nosotros llegamos dentro de nuestra organización es que los negocios se mueven porque hay personas que los muevan. Yo creo que si uno pone por encima de los negocios los procesos, las estructuras, las máquinas, las tecnologías, pues todo sirve, pero si no hay personas realmente apasionadas que le pongan el corazón a eso, los negocios no funcionan. Creo que algo que descubrimos en los 27 años de historia que llevamos es que siempre nos ha movido la pasión. Nunca nos ha movido ni siquiera el interés económico de volvernos inmensamente ricos, sino que nos apasiona y que realmente nos mueve el piso. Fuimos diferentes porque logramos hacer gráficos en una época donde todos los computadores eran de carácter y eso era todo lo que lográbamos en parte gráfica. Y empieza uno a sentirse como en una selva, muerto del hambre con una escopeta en la mano. Y es que uno le dispara a lo que sea. Y nosotros teníamos un portafolio de productos enorme, un desenfoque terrible, y tomamos decisiones muy fuertes en nuestra organización porque de los 12 productos del portafolio literalmente botamos 10 y nos quedamos solos con 2. Y inversiones que nos habían costado varios miles de millones de pesos, decidimos botarlas y enfocarnos. Pero ese volver a las raíces nos hizo hacer que nuestra empresa volviera a ser sexy, que volviera otra vez a lo que realmente nosotros sabíamos hacer. Y cuando nos deshacemos de ese portafolio de productos grandes, la empresa empieza a recapturar una cultura orientada a los empleados bastante grande. Y empieza todas las decisiones disruptivas en nuestra organización y todo se basó en crear un modelo cultural diferente y pensar que solo deberíamos enfocarnos en nuestros funcionarios y en nada más. Dejar de pensar tanto en los procesos y meternos en funcionarios. Y dentro de nuestro esquema cultural montamos 4 aristas fundamentales. Lo primero dijimos, apostémosle a la excelencia dentro de la organización. Eso lo tenemos que lograr poniendo unos valores corporativos muy bien arraigados en nuestros empleados. Tenemos que tener unos pilares que definan cuál es la orientación estratégica de la empresa y sobre todo apostarle a un modelo de felicidad en el trabajo. Entonces, dentro de nuestro modelo, decimos tenemos que escalar la excelencia y la excelencia cuando la cuentan y se la tienen que contar a uno en la crema innata de la administración mundial para creer, es vuelva al sentido común. Deje tantos modelos sofisticados de gestión empresarial y vuelva otra vez a usar el sentido común y la excelencia se define como lograr que todo el mundo haga lo correcto sin que los estén vigilando. Nos dice, ¿cómo logro yo un esquema de excelencia? ¿Cómo logro yo que la gente haga lo correcto sin que la vigilen? Y ahí el rompecabezas empieza a funcionar, pero aún así nosotros fuimos fieles a los principios que nos enseñaron sobre alcanzar la excelencia. Y lo primero que se hizo en la organización, que fue una locura, fue decir, se acabó el control, ahora vamos a confiar en ti. Y nos dan 3 principios básicos donde nos dicen, primero acabe con el silencio institucional. Y definitivamente en nuestras empresas la gente no habla. Igual que pasa con nuestros hijos, nadie habla.
Y nadie habla porque le da miedo hablar. Miedo a qué consecuencias va a tener si yo hablo. Pero lo cierto es que el foco de innovación más grande que tienen las organizaciones es cuando los empleados se atreven a hablar. Entonces sacamos nosotros una metodología muy simpática en la organización donde dijimos, en esta empresa es prohibido regañar. Entonces les decimos, ahora el switch, ¿cuál es? La retroalimentación positiva, que decimos, usted busque el espacio adecuado y construya futuro, ya no hable sobre el pasado. Y las denuncias nos obligaron a hacer una inversión enorme en la organización en coaching directivo, para poderle decir a nuestros gerentes, el switch es otro. Y lo segundo que hicimos fue eliminar la desesperanza. La desesperanza es ese efecto que produce cuando la gente dice y no pasa nada, entonces dicen, ¿para qué hablo? Y ahora pusimos una ley en la empresa de que siempre que alguien es capaz de hablar, tienen que ocurrir una de dos cosas. O le explican por qué o la empresa cambia. Y es garantizado. Entonces eso ha generado una dinámica innovadora en la empresa grandísima. Y nosotros, con esta teoría de las ventanas rotas, lo que hacemos es decirle a nuestra propia gente, descubra dónde están los pequeños problemas. Y nos concentramos únicamente en pequeños problemas, porque los grandes problemas se notan. Y se empiezan a generar espacios de mejoramiento permanentes, también generados directamente por los empleados y no por nosotros. Y lo otro que decimos es que todos debemos pensar como dueños. Y ahí viene una cosa difícil, ¿cómo lograrlo? Nosotros encontramos que los dueños solo hacemos dos cosas diferentes a los demás, es cuidar y tomar decisiones. De resto todo el mundo hace lo mismo. Y dentro de eso también nos apoyamos en unos estudios que dicen que los gerentes estamos invirtiendo casi el 12% de nuestro tiempo contestando preguntas tontas. Entonces cuando uno logra que en una organización todos sean tomadores de decisiones, la organización empieza a funcionar mejor y los jefes empiezan a ser jefes, no mandones, y autócratas, pues tratando de hacerlo todo, sino unas personas que acompañan a todos los empleados. Después de eso, trabajamos enormemente en lo que consideramos nosotros más importante en la organización, que es una estructura de valores corporativos bien fundamentados. Y se construyeron en nuestra organización 5 valores fundamentales que empiezan por la prestación de un excelente servicio, siguen con la camiseta puesta, la alegría, que nosotros llamamos gozar, reír y hacer reír. Después hablamos del espíritu de colaboración y ambiente familiar y finalmente de adoptar, fomentar y disfrutar el cambio. Pero lo que pasa es que las organizaciones solo ponen el título del valor, pero nunca le dicen a la gente cómo se practica el valor dentro de la organización. Y nosotros sí hicimos un desarrollo enorme donde cada valor por sí lo definimos. ¿Qué significaba dentro de nuestra organización prestar un excelente servicio al cliente? Detalle por detalle. Y después lo llevamos a cada cargo. Entonces llevamos los valores al nivel de detalle ínfimo. ¿Por qué? Porque cuando uno toma la decisión de confiar en la gente, la única manera como tú puedes confiar y además lograr que hagan lo correcto es si ellos tienen los valores muy bien determinados. Si nosotros les determinamos qué es correcto y qué no es correcto. Si uno no invierte el verdadero tiempo, primero involucrando a toda la gente, porque esto no puede ser una decisión gerencial que salga del alto mando y diga estos son los valores, sino se construyen en conjunto con la gente. Y se les hacen entender uno a uno los valores y cómo ese valor lo empieza a favorecer a él también como persona, esto no funciona. Entonces por eso pensamos que en la medida en que se invierta mucho tiempo, mucha energía, en meterle sus valores a la gente dentro de su corazón, la cosa empieza a cambiar. Cuando nosotros determinamos nuestros pilares, era cómo estratégicamente íbamos a crecer en la organización sin equivocarnos como nos había pasado anteriormente. Y nosotros pusimos 3 pilares fundamentales en la organización que también ya todos nuestros colaboradores lo llevan en las venas, que dijimos es innovación, simplicidad y foco. Entonces esto determina un hito que la innovación solo se hace si la experiencia del cliente mejora. Y obviamente eso implica innovar en procesos de servicios, en procesos comerciales, en productos, inclusive en procesos de cobranza. Cuando hablamos de simplicidad dijimos todo tiene que ser fácil de hacer. Porque las organizaciones cuando crecen empiezan a volverse burocráticas, complejas e insoportables. Nosotros tomamos decisiones tan sencillas como que a todos los líderes les dimos una tarjeta de crédito. Y si hay que cambiar un mouse o un teclado, él se va para el éxito y lo compra. Simplificamos todos los procesos y los auditores de Licontec todavía dicen su sistema está perfecto. Salimos sin ninguna no conformidad, salimos limpios de todo el proceso.
Es más, antes nuestra organización iba a recibir una auditoría y había estrés generalizado, ¿no? Todo el mundo estaba así porque venía la certificación. Esta vez los colaboradores se enteraron de que fue el auditor cuando publicaron la noticia diciendo fuimos otra vez certificados. Y todo el mundo dice, ve, vinieron los auditores, no teníamos ni idea que esto había pasado. Eso hace ya que la organización tenga una mentalidad un poco diferente alrededor de eso. Y cuando hablamos de foco, decidimos que nosotros solo le trabajamos a las MIPYMES y a los contadores. Y ya no nos dejamos tentar. Entonces, la mentalidad de tener un foco bien establecido hace que los índices de crecimiento sean más altos, pero lo más importante es que la adopción de todos los procesos por parte de nuestros colaboradores también sea muy rápida. No hay complejidad dentro de ningún proceso. El último componente que tenemos nosotros dentro de nuestro modelo cultural se llama la felicidad. A mí personalmente es el que más me gusta. Porque cuando uno habla de felicidad en el trabajo, hay una confusión muy grande que se ha dado, e inclusive en muchas charlas en las que hemos participado, donde las empresas se meten en la cultura del tener y no en la cultura del ser. No en engrandecer corazones, sino en dar cosas. Muchas empresas piensan que la felicidad es porque les regalan chocolatinas a las personas, porque no les cobran la comida, porque les dan ciertas flexibilidades en las cosas, porque les pagan muy bien el sueldo y dicen, no, eso vuelve felices a las personas. Eso es mentira. La cultura del tener, que es la que todas las organizaciones han hecho cuando se inventan tantos sueldos variables y tantos bonos y tantas cosas, que lo que hacen es crear una cantidad de gente que quiere progresar a como dé lugar, pues nosotros nos dimos cuenta que eso no hace felices a las personas. Entonces, en nuestra organización lo primero que hicimos fue definir qué era felicidad, porque es que el concepto de felicidad es un concepto que todavía está demasiado degenerado por muchas partes, que inclusive en la generación nuestra nos dijeron que para uno ser feliz lo único que tenía era que ser exitoso. Entonces, cuando nosotros metimos en esto y entendimos que la felicidad es ese sentimiento de bienestar interno que tienen las personas, es lo que les regala esa paz y tranquilidad interna, entonces dijimos, hay que trabajar en esto. Y empezamos fuertemente a trabajar en la cultura de felicidad de nuestros colaboradores, de una manera increíble. Pero lo más importante es que descubrimos que uno no puede tener gente feliz en la oficina y infeliz en la casa. Y la primera forma es combata lo que te hace infeliz. La segunda forma es vuélvete un ser más amorosa. Y la tercera nosotros la llamamos usa tus propios poderes para que las cosas empiecen a funcionar. Y empezamos a trabajar fuertemente sobre nuestros empleados y sus familias. Nosotros metimos una cultura dentro de la empresa, que no la mencioné en los valores, donde decimos que no hay nada más importante para el ser humano que su familia. Entonces entendimos que la familia es el motor, y cuando uno es solidario con los problemas familiares de los empleados son solidarios con los problemas de la organización, sin pedírselo. Es increíble la forma como se lo dan. Entonces, cuando empezamos con todo este tema de la cultura de la felicidad, les decimos, combata lo que te hace infeliz. Y la infelicidad, como se define la felicidad como este sentimiento de bienestar interno, hay 3 factores en el ser humano que lo hacen infeliz. Entonces, cuando nosotros le sembramos el chip a las personas de que el mal genio lo único que hace es dañar a las personas que más ama, en ese momento ellos entienden que el mal genio es un mal negocio y empiezan a combatir el mal genio. Y nosotros les enseñamos herramientas para que también lo puedan ir logrando. Después le decimos a la gente, usted apuéstele al amor. Y esta cosa es muy linda dentro de la organización, porque decimos, si usted se vuelve un ser más comprensivo, es amoroso. Y ser comprensivo es tan fácil como no juzgar. Si lo compara uno con lo que invertimos para crear el modelo en la empresa, es realmente bajo frente a todo lo que está produciendo esto. A continuación, invitamos al doctor Sergio Arango, quien estará haciendo la exposición del módulo 3 de Empresas en Trayectoria Mega. En principio, es muy importante gestionar individualmente a las personas, en principio, y ahora lo vamos a ver por qué. Y entonces aquí está considerado es que si usted invita a un equipo o invita a las personas a que trabajen en una mega y ellos se visualizan en ella y ellos buscan la manera en que se tienen que transformar y construyen sueños, y esos sueños están alineados con los de la organización, entonces usted va a lograr una mega. Acuérdense que en el primero y en el segundo módulo vimos el contexto y vimos qué es trabajar en una mega, y para trabajar en una mega entonces hay que lograr transformaciones inmensas,
muy importantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo en una compañía vendo 100 y quiero vender 1000, yo no puedo vender 1000 haciendo lo mismo que estoy haciendo cuando vendo 100. Tengo que hacer cosas distintas. Sí, me voy a tener que reinventar. Voy a tener que trabajar con una intensidad distinta y con un rigor diferente. En el tercer módulo, entonces estamos hablando de cómo es que vamos a convertir realidad lo que definimos en el segundo capítulo, que es la mega. Y en ese segundo capítulo, entonces, decimos que vamos a crecer de manera importante, no solamente en ingresos, porque puede que el crecimiento no sea únicamente en ingresos, sino, acuérdense que la intención es que cuando nosotros definimos en estrategia, lo importante no es ser ni el más grande ni el mejor, sino ser diferente. Y cuando usted es diferente, usted va a lograr el ser grande y el ser el mejor. Entonces hay que identificar el ser diferente, que fue lo que hicimos en el primer módulo. Entonces aquí vamos a tener que gestionar de manera muy importante un proceso de transformación y la organización se tiene que reinventar. Y si la organización se tiene que reinventar, todos los que estamos adentro nos vamos a tener que reinventar, porque la mega es igual a la suma de las megas individuales. Entonces todos nos vamos a tener que transformar. Listo. Y para poderlo lograr, entonces en el tercer capítulo, como ustedes lo ven ahí, entonces vamos a hablar de temas como gestionar el cambio, liderar, gestionar el cambio, trabajar adentro de la organización. Todo esto no se logra sino con personas, esto nunca se logrará con máquinas, jamás. Cuando usted encuentra cuáles son las organizaciones que han sido muy exitosas en la vida, siempre por detrás están las personas y siempre después esas personas convierten ese éxito que lograron en unos testimonios. En las compañías contratamos a las personas por lo que saben y las terminamos echando por lo que son. ¿Listo? Entonces es muy, muy importante que seamos conscientes que deberíamos de tener con mucha claridad que nosotros deberíamos de contratar a las personas primero por lo que son. Convertir una persona, voy a ser muy agresivo, en un doctor es muy fácil, pero convertir un doctor en una persona hay veces que es berraco. Queremos lograr una transformación, estamos aquí y vamos para acá, vamos a tener que hacer un montón de cosas, nos vamos a tener que reinventar. La organización para poder hacer eso va a tener que tener en su talento, va a tener que tener unas capacidades o unas competencias y esas no deberían de ser sino 4 o 5, no 120 ni 17 ni una por cada cargo. 4 o 5 competencias que son claves para la organización y usted debería ser capaz de calificar esas 4 o 5. ¿Cómo están los ejecutivos nuestros? Cuando yo digo usted debería ser capaz de calificar, debería ser capaz de invitar a que cada persona se autocalifique y que el jefe lo califique y que se sienten y hablen cuáles son los gaps y cómo es que él tiene que transformarse. Y cómo la organización le va a facilitar oportunidades para que él se transforme. Listo, y entonces la intención es que eso lo construyamos con la gente. Y entonces ahí la idea es que usted sea capaz de tener la evaluación de las capacidades y de las competencias desde las personas, desde el jefe y desde los pares. ¿Y sabe para qué? Para hacer conversaciones inteligentes. ¿Y sabe para qué? Para que las personas nos den feedback sobre las capacidades o las competencias que debemos de tener. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que los demás nos den un feedback sobre las capacidades y las competencias porque nos están mostrando en qué debemos mejorar. Y si nosotros mejoramos, entonces incrementamos el patrimonio. Y el patrimonio somos nosotros mismos.